Se ve bien ahí, después avise qué onda. Cómo, cómo va la música, cómo va todo. Estamos ahí. Bien. Hace mucho no abro el Streamlabs, así que pueden pasar muchas cosas. Como por ejemplo que no ande el audio, que nos pasó, que esté desfasada las imágenes, nada, todo eso, así que nada, iremos parcheando las cosas al vuelo ahí, así que nada, si alguno se suma ahí y se copa, después me avisa cómo se escucha, y nada, arrancamos nomás, viernes 5 de mayo, un día feo, feo, feo acá en Argentina, mucha lluvia todo el día. Tengo un montón de ropa ahí para lavar, que no sé, espero que mañana va a estar feo también. Así que no sé cuándo podemos lavar. Esperemos que el domingo esté más lindo y se podamos hacer eso. Bien, no vamos a hacer mucha introducción porque nada, hay muchos temas para ver y como hace mucho no hacemos stream, quiero tratar de aprovechar lo más posible, así que nada, a medida que se vayan sumando y eso iremos nada, haciendo cosas. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver CodeQL. Vamos a arrancar con CodeQL hoy. Vamos a empezar de las cosas básicas, haciendo el tutorial. Paso a paso y la idea es, bueno, hay un tutorial bastante interesante, ahora después voy a mostrarlo mejor, que tiene como una especie de casos para hacer algunas pruebitas, algunas cositas ahí. Vamos a ver cómo bajar una base de datos, no vamos a ver la instalación completa porque nada, no tiene mucho sentido, más que está claro en el tutorial, así que nada, les voy a mostrar por ahí cómo descargar alguna aplicación o algo de eso después eventualmente. Pero básicamente la idea es, ya tengo todo más o menos setapeado. Es contarles más o menos lo que estuve viendo, lo que estuve haciendo. Como siempre, como es nuestro estilo en el stream. No, no preparamos mucho. No somos expertos. Buenas, buenas, Switch, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dale, Alejandro, ¿qué onda? ¿Qué se cuenta, chicos? ¿Cómo andan? Che, qué suerte que se pudieron sumar. Pensé que iba a estar solo en el stream. Simulando, es triste, ¿no? Pero a veces me ha pasado que, que no hay nadie en el stream y tengo que simular como que hay gente en el stream. Y es triste un poco, ¿no? Pero bueno, suerte que se pudieron sumar. Aunque sea un ratito, como así, bueno, al menos hubo alguien. Igual banco a la gente que no se suma porque lo avisé a último momento y medio ahí por arriba. No conté nada en la semana, no quería generar expectativa porque la semana pasada dije que iba a hacer el stream y al final se me complicó a último momento. Entonces creo que estas próximas semanas al menos voy a hacer un poco eso, no comprometerme a hacer algo que después no sé si lo voy a hacer. Estoy un poco complicado, pero la idea sí es streamear todas las semanas como siempre. Tal vez vaya cambiando el día, pero vaya avisando durante el día cuándo voy a streamear y eso. Me parece mejor. A no sé, a decir, che, voy a streamear el viernes y después no pude. Así que nada, creo que va a ser esa la modalidad. Y bueno, nada, sí, sé que se penaliza a la gente que streamea, que va al stream, pero bueno. Me parece mejor eso a que, no sé, decir que hago algo y después no hacer, me genera medio culpa. Así que nada, pero vamos arrancando, vamos todo bien, espero que estén bien, una semana corta, creo, ¿no? Ustedes son Switch, Alejandro, no sé si ustedes son de Argentina, ¿no? Creo que sí, no sé. Yo aparte encima fue un poquito más corta porque yo cumplí años y en el trabajo por suerte el día de cumpleaños te lo dan. Así que tuve un día ahí en el medio también. Que no trabajé, pero se los bien, bueno, entonces fin de largo, tranca, estuvo lindo la semana pasada, fin de muy bueno, me parece, ¿no? Digo, estuvo lindo, el fin de estuvo ideal. Está, con lluvia no está mal igual, salvo que tenés que ir a trabajar y eso. A mí me arruinó, me agarró en Orsay la lluvia con la ropa, viste, que tienes un par de ropa de lavar,
bueno, y pensábamos lavar, pero no, se puso feo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más, creo que vamos arrancando si les parece. Vamos haciendo preguntas, vamos hablando igual tranca. Quiero aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible y tirar ahí magia. Déjenme ver, tengo acá quiero, avíseme si se escucha algo la música. Acá lo que quiero hacer es Documents, Code. Déjenme ver acá. Entonces acá vamos a arrancar. Espérenme que cambio la imagen de coso. Y veamos cómo se ve. Cuéntenme si se ve muy chico. Y veo de mejorar el tamaño de la imagen. Si no, le mando ahí. Bueno, avísenme eso, ¿no? Veo cómo se cambia el tamaño de la imagen. Porque me parece que se ve chiquito en el stream, pero como no veo una imagen chiquitita, no sé si se ve muy chiquito, ¿no? Así que nada, vamos a arrancar con eso, tranca. Y les voy comentando primero. Setup. El setup que yo hice para... Básicamente lo que yo hice para sí. Se ve pequeño el código. Bien, lo voy corrigiendo eso. ¿Cómo lo hago? En code, preferencias será. Settings. Text editor. Cursor será. Font, ¿no? 16 lo para. Font size star. Y lo cierro. Ahí en 16. Ahí se ve. Sé que está como muy arriba. Ahora lo bajo, pero... Ahí se ve más o menos mejor. Avísenme. Así a ver si se entiende. Presiento que sí, que se va a ver mejor. Si quieren lo subo más, pero va a quedar como muy chiquito. Bueno, vamos a tiremos así y después de última vamos viendo, ¿no? Si va cambiando. Entonces, CodeQL. Bien. Setup de CodeQL. Lo que yo hice... Ahí está la página CodeQL. Básicamente, yo hice dos cosas. La primera es setupear el CodeQL CLI, ¿sí? Que es un comandito acá, es algo por línea de comando, ¿sí? ¿Sí? Esto nos permite, está realmente bueno para hacer integraciones. Yo esto lo estoy pensando, estamos pensando en usar para el trabajo, para correr queries particulares, automatizar y demás. Tal vez está bueno el CLI. Básicamente yo lo que hago acá en general es generar la base de datos. Bueno, ahora voy a explicar qué es esto de la generación de la base de datos por arriba, obviamente. Y configurar algunas cositas. La instalación la hice, bueno, yo tengo Mac y la hice con Brew. Y haces un Brew install de CodeQL y ya te lo baja. Para otros repos igual está las instrucciones claras de cómo se hace para la instalación y demás, ¿no? Así que no, es bastante simple. De última, igual si ustedes juegan en algún momento y tienen alguna duda, algún problema o algo. ¿Qué base de datos? Bueno, ahí va. Esperemos la base de datos. Ya ahora explico cómo es el tema de las bases de datos, pero no hay que instalar ninguna base de datos per se. Hasta donde recuerdo yo. ¿Sí? Después
lo que me instalé en el Visual Code es la extensión de CodeQL, ¿sí? Que lo que permite después es, bueno, correr queries dentro del IDE, crear archivos y hacer pruebas online. Acá vendría a ser, digamos, pensémoslo así, y ahora vamos con la explicación de CodeQL. CodeQL podríamos decir que tiene como dos partes. Una parte que es, mejor dicho, CodeQL sería algo así como una especie de base de datos per se, ¿sí? Lo que tiene CodeQL de distinto de una base de datos es que en vez de que la base de datos sea con información, la base de datos es algo que se genera a través del código de una aplicación, ¿sí? Entonces, una de las cosas, imaginemos por ejemplo que uno tiene cierto código dentro de una aplicación. Lo vamos a hacer gráfico. Vamos a hacer con Draw.io, ¿sí? Vamos a una nueva página, ¿sí? Entonces imaginemos que nosotros tenemos acá el código, ¿no? El código fuente. ¿No? Así. Uno tiene el código fuente de una aplicación, ¿sí? Pongámosle. Que tiene un conjunto de archivos, ¿no? Y tiene, bueno, obviamente líneas de código. CodeQL lo que hace así, ¿no? Básicamente el CodeQL lo que hace es toma el código fuente y con esto genera un conjunto de tablas. ¿Sí? Imaginemos que, y esto es es un ejemplo, no digo que sea así, básicamente, no lo tomen como literal porque no sé exactamente el modelo de datos que genera, pero CodeQL parsea esto y por ejemplo imaginemos que escribe una tabla que se llama, no sé, files, ¿no? Que tiene file name y estos son los campos, ¿no? Field, file name, no sé, cualquier file extension, ¿sí? Después tiene, imaginemos que si fuese, y acá también el modelo de datos, ¿sí? La estructura de la base de datos va a depender del lenguaje que nosotros estemos generando, para el cual generemos la base, ¿no? Imaginemos que tenemos, es en Python, ponele, o en Node, y tenemos clases, ¿no? Entonces, class. Y en clases tenemos class name, ¿no? Field tenemos variable. Bueno, poner variable, ¿no? Tenemos class, imaginemos que tenemos class name, ¿sí? Después tenemos otro acá, ¿no? Que es line of code, ¿no? Que esto lo que hace es generar un instruction, ¿no? Pongámosle, ¿no? Y tenemos otra que se llama function, ¿no? Entonces después tenemos una relación, por ejemplo, que una clase tiene funciones, ¿no? Entonces acá hay una foreign key de funciones a clases y cada función tiene, ¿no? Instrucciones. Avísenme si se entiende por dónde llevo la explicación, me parece que lo complejicé un montonazo. Bueno, y los archivos tienen clase, ¿no? Entonces, lo que se hace básicamente es eso, ¿no? Se agarra el código fuente, se parsea como datos y se genera una estructura de clases, ¿no? Entonces después, lo que uno puede hacer, una vez que se generó esa base de datos, y pues decía que la base de datos no importa en el sentido de que
la genera CodeQL, o sea, no es un Postgres, no es un SQLite, no sé qué es. Uno trabaja como caja negra, ¿sí? Después, o sea, tenés el generador de base de datos que me genera toda esta estructura. Y después CodeQL nos permite hacer consultas. O sea, tienen lenguaje no solamente de generación de base de datos, obviamente, sino de consultas. Entonces, de repente, uno podría hacer algo así como select count. Por ejemplo, ¿no? Instruction count asterisco from instruction where, ¿no? Y supongamos que estamos más o menos canchero con SQL, ¿no? Si no saben nada de SQL, bueno, vamos a hacer algo rápido, pero acá estamos asumiendo que saben más o menos cómo es la estructura de SQL. Igual cuando veamos CodeQL vamos a ver algunas cositas, pero nada. ¿Sí? Pero sí, imaginemos que esto es un SQL común, entonces select count of notation where function id igual, no sé, get bananas, qué sé yo, no sé por qué get bananas, no sé por qué abrí un método de get bananas, pero bueno, get bananas, ¿sí? Entonces esto lo que va a hacer es agarrar de las instrucciones las funciones y hace un count. Entonces, por ejemplo, y supongamos que esto es una cosa súper tonta así, pero esto lo que nos permite hacer después cosas es, por ejemplo, imaginemos que uno quisiera utilizar CodeQL para ver calidad de código. Entonces super function ID. Entonces de repente, más allá de hacer, bueno, esto es lo otro que me decía es la cantidad de instrucciones que tiene el método getBananas. Ahora, o group by function ID. Entonces, acá ¿qué hago? Acá lo que hago es un select, ¿no? Que lo que me hace es me agrupa por función la cantidad de instrucciones que tiene, ¿no? Entonces esto me daría como una especie de tablita. ¿Puedo poner una tabla? ¿Acá se puede crear una tabla? ¿Tengo que crear una tabla? Tabla. No. Entonces imaginemos que esto de acá me devuelve lo siguiente, ¿no? Para ejemplificar un poco que no quede tan rápido. Este es el resultado. Y acá me devuelve count y el function ID, ¿no? Entonces supongamos que count me devuelve 10, acá el function ID es get 1 y 30 y get 2, ¿no? Entonces sobre esto que puedo hacer después, bueno, puedo hacer una cosa, select, ¿no? Function ID, coma, count asterisco, supongamos que from esta tabla where count mayor a 20, ¿no? Entonces de repente este son dos queries con un query anidado. Esto lo que me hace es me filtra. Esto se puede hacer mejor después con ese query, no importa, ¿no? Entonces esto me genera después otra tabla, ¿no? Donde tengo el count, donde tengo el FID y el count. Lo filtré ahí por cantidad. Entonces me va a quedar get 2 y 30. Entonces, ¿qué hice acá? ¿Por qué? Por ejemplo, yo quería hacer un análisis de calidad de código. Entonces, para mí, las funciones que tienen más de 20 instrucciones son largas y hay que refactorizarlas, ¿no? Por ejemplo, pensando en calidad de código. Entonces eso uno lo puede hacer con un linter que tiene algo interno, y CodeQL a mí me lo permite, como genera tablas, me permite hacer queries, ¿sí? Y en este caso, dependiendo de cómo yo haga el query, es el resultado que tengo. En este caso obtengo queries para obtener la longitud de un método y decir, che, esto, por ejemplo, tiene muchas líneas, ¿no? Después de eso uno puede construir un montón de cosas, como por ejemplo, che, si yo tengo ciertos controles de calidad y no pasan esos controles de calidad de la aplicación,
Nada, listo, no la paso a producción, por ejemplo, ¿no? Y esto después tiene, esto acá yo puse con funciones e instrucciones, pero pensemos que esto después no es solamente un conjunto de tablas así nomás, sino que tiene un montón de metadata sobre las funciones, como por ejemplo, uno podría saber, cuántas funciones tienen más de 20 caracteres en el nombre, qué instrucciones están dentro, y CodeQL tiene un engine tan poderoso que genera path de path de ejecución, ¿sí? De repente uno podría buscar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber si existe alguna función que termina llamando de forma indirecta a exec, ¿no? Imaginemos que tenemos acá, ¿no? Esto más para abajo. Tenemos una función, ¿no? Yo quiero saber si se llama a exec, ¿no? Imaginemos que tenemos la siguiente llamada. 1, que esta llama a function 2. Uy, qué feo que está esto, ¿no? Hagámoslo distinto. Entonces supongo que function 1 llama, ¿no? A function 2. Bueno, ¿no? Function 2. Y function 2 llama a exec. Entonces, esto, ¿sí? Yo quiero, por ejemplo, todas las funciones de primer nivel que terminen llamando exec, ¿sí? Y esto con CodeQL se puede hacer, porque CodeQL no genera solamente tipo tablas de funciones e instrucciones, sino que tiene como super conjuntos de funciones armadas que permiten uno tracear y generar path, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas no solamente, por ejemplo, como algo así, si cuáles son las funciones que terminan llamando exec, ¿no? Sino también se pueden hacer cosas súper interesantes como decir, bueno, ¿qué funciones terminan llamando exec y que recibe y que le pasa por parámetro, por ejemplo, input de usuario? Eso con CodeQL se puede hacer. Entonces, eso es un engine a nivel de seguridad súper poderoso, porque no solamente, en general, uno cuando hace análisis, ¿no? con SAST, en general, sobre todo los SAST que son los gratuitos, lo que hacen en general es decirte, acá hay una función exec que se está usando. A lo sumo alguno te arroja, este exec tiene concatenación de strings adentro, ¿no? Pero uno no puede nunca asegurar que realmente eso tenga input de usuario. ¿No? Los que hacen ese tipo de trabajo son en general son las tools pagas, ¿no? Por ejemplo, Secure, Fortify y todo eso. Pero bueno, son pagas y requieren un billetín. CodeQL a uno le permite, obviamente, CodeQL tiene una licencia, ¿no? De si vos lo vas a usar para un entorno empresarial, tenés que pagar una licencia donde te cuesta por ahí dinero. Lo que tiene de muy copado CodeQL por la licencia es que un researcher particular o un estudiante o lo que sea lo puede utilizar por su cuenta de forma... Es legal usarlo más allá de cosas, ¿no? No hay versión trial ni nada, ¿no? Entonces, a ver, ¿para qué se podría usar super copado? Por ejemplo, para researchar bugs, CVS, se usa mucho eso. Hay gente que activamente busca CVS, ¿no? Que es interesante. Para programas de Bounty se podría ya usar, por ejemplo, para cosas que son de código estático. Bueno, Bounty es medio raro, ¿no? Porque, bueno, hay Bounties de código abierto, ¿no? Pero podría ya usarse. Básicamente uno podría buscar y armar sus propios criterios, sus propias funciones, ¿sí? Para encontrar bugs en código abierto o código que tiene la aplicación de uno o eventualmente para su empresa lo podría utilizar, ¿no? Pero bueno, va por ese lado la tool. Lo que tiene de bueno y a mí me hace acordar un poco a Frida, que me gusta mucho, es que al ser un engine que genera estructuras genéricas,
Después lo que uno haga con eso... Claro, bueno, ¿qué tiene? Hay pros y contras de CodeQL. O sea, la limitación ¿cuál es? Para que CodeQL funcione, vos tenés que poder generar la base de datos esta, ¿no? Lo que significa que vos tenés que tener el código fuente. Por ejemplo, vos no podrías utilizar nunca CodeQL con una APK, porque no podés hacer eso compilable, ¿no? Esa es la limitación, ¿no? Y para los lenguajes, por ejemplo, como Java, C Sharp y esos, el código tiene que ser compilable. Porque, a ver, hay lenguajes como Python, Node y demás, que por ahí uno no necesita que... CodeQL no necesita compilarlo. Hay los lenguajes que son compilables, que generan estructuras intermedias, sí. ¿No? Entonces, la limitación es esa. O sea, uno no lo puede usar CodeQL, por ejemplo, para escanear aplicaciones del store de Android. Y el de compilado de JADAX nunca va a compilar per se, ¿no? Como decir, che, bueno, agarro el APK, lo convierto a Java y con eso en general eso no va a compilar. Entonces, como no va a compilar, no va a poder correr. Uno no podría nunca correr ahí CodeQL. Sin embargo, para lo que son aplicaciones, a ver, lo que tienen las aplicaciones de Android, de iOS y demás, es que usan muchas librerías open source, ¿no? Entonces, lo que si bien uno por ahí no puede hacer un assessment con CodeQL sobre el aplicativo, por ahí sí puede llegar a hacer ciertas queries, ciertas cosas dentro de las librerías, ¿no? Y de repente, no sé, cosas interesantes. Yo me imaginaba que le encontrás algún bug a alguna librería de Facebook, de Google, de lo que sea con CodeQL. Bueno, más allá del CV, ahí podés tirar ese. Tal vez te lo toman como mount, hay que ver, ¿no? Digamos. Yo siempre tirando para el lado del dinero, pero para mí está bueno en per se para buscar bugs, ¿no? Pero bueno, esa es la limitación, ¿no? Que tenés que poder compilar y generar esa base de datos. Y eso te limita a que tenés a hacer cosas open source, ¿no? O sea, entre comillas, un SAST. Propiamente dicho, hecho y derecho. Bien, entonces, nada, esas son las limitaciones. Obviamente, claro, es una desventaja. Son cosas distintas, digamos. Son para ese caso de uso, digamos. Son los casos de uso que son, ¿no? Digamos. A ver, ¿qué se podría llegar a hacer? No revisé bien, pero por ejemplo, imaginemos que uno tiene muchísimas ganas de trabajar con Coso, ¿no? Con un APK. El APK uno lo podría compilar en Smalley. Y si si pudiera generar la extensión de Smalley para CodeQL, podría llegar a usarlo, ¿no? Porque eso te podría llegar a generar eventualmente toda la estructura que se necesita. Pero bueno, el soporte lo tendría que dar ahí CodeQL, ¿no? Sobre el Smalley. Pero bueno, nada. Yo creo que tiene muchos casos de uso. No para un red teamer, pero para Blue Team para mí es una tool muy poderosa. Y para los researchers, security researchers, que busca bugs en aplicaciones, busca bugs en cosas, es interesante también, ¿no? Mismo uno como a veces como red teamer, a ver, yo trabajé para consultora, trabajé para consultoras y muchas veces dependiendo depende de la consultora te daban el código fuente, ¿no? Entonces tampoco es tan irreal que de repente eventualmente uno pida el código fuente que se lo den, ¿no? Nada, pero sí es la desventaja es esa, digamos. Para cortar, digamos, por lo sano, por así decirlo. Así que nada, pero bueno, es una tool para mí súper interesante para aprender. Tiene muchos tipos de usos, cosas muy divertidas. A mí la verdad es que lo empecé a ver con ganas porque tengo ganas de empezar a hacer algún research por ahí. Meter algo en una conferencia con algún bug copado, algún tipo de bug copado. El año pasado en una baja negra, ¿no?
Bueno, en Navaja Negra presentaron una charla donde básicamente lo que hacían era hacer un análisis de aplicaciones. Hicieron un análisis estático con CoQL, y del dinámico lo hicieron después con Frida, ¿sí? Pero tomaron para eso solamente habían tomado una vulnerabilidad específica, que era un insecure deep link, ¿no? Que me acuerdo que básicamente recibían o sea, hacían análisis de componentes que recibían en un deep link, a través de un deep link algo, y con eso redirigían otra cosa, ¿no? Tipo un proxy venía creo por ese lado. Y el dinámico lo hicieron básicamente agarrando Frida y agarrando todas las ¿cómo se llama? Todas las activities, y a todos los activities tirándole, validando cuál era el deep link y tirándole fruta ahí, ¿no? Y detectando si se llamaba o no se llamaba a otra activity. Eso se hizo con Frida, ¿no? Dinámico. Y con CodeQL hicieron estático, ¿no? Y el CodeQL lo que hicieron básicamente ahí para buscar bugs, y creo que encontraron 3, 4 CVs en código, era básicamente bajarse las bases de datos de aplicaciones Android de GitHub, o bajarse las aplicaciones desde GitHub, las de ejemplo, las libs y todo eso, y le tiraron con CodeQL a todo eso de forma masiva. Y encontraron varios bugs. No, y me parece copado esas técnicas y demás, y así que nada, mi idea es también a priori tratar de encontrar bugs copados y nada, por ahí lograr un CV o algo. A ver qué cosas son súper interesantes se pueden hacer. Por ejemplo, mismo CodeQL ya tiene un montón de bases de datos pregeneradas que uno puede descargar. Entonces, por ejemplo, uno podría intentar buscar bugs en la OSP de Android, ¿no? Con CodeQL la base de datos ya está generada, uno la puede descargar y puede pegarle a eso, ¿no? Y así como eso, mil cosas, ¿no? Entonces, nada, para mí es súper interesante. Y es compleja, así que me pareció bueno como para aprovechar que quiero hacer un research, para meterme con CodeQL. Y como realmente me copó y estuve averiguando algunas cositas, me pareció muy bueno. Dije, bueno, che, ¿por qué no lo presentan en el stream? Para que más gente lo conozca, para que lo vayan viendo, lo vayan probando. Así que nada, estamos con eso. Bueno, nada, esa es la idea de CodeQL. Y ahora vamos a ir probando y jugando un poco. ¿Sí? Entonces, básicamente el CodeQL, la CLI se instala para generar base de datos, y la extensión de Visual Studio, que te permite importar base de datos generadas, ¿sí? La base de datos que genera es un directorio, básicamente, que tiene cosas adentro. Y uno cuando importa acá, ¿no? Hace abrir base de datos. Y cuando uno genera base de datos, se genera, por ejemplo, AOR Real World Example. Esta es la que generó. Choose Database Folder. Y eso ya te lo importa. Una vez que se importó eso, nada, se pueden generar archivitos, por ejemplo como justo genera, tiene ahora no corre ahora, digamos, pero por ejemplo entonces uno puede hacer esto, run query selected database. No, y acá lo que hizo particularmente es seleccionar el string LGTM y le aplicó un punto length, ¿no? Y por eso devuelve acá 4. ¿Qué cosas súper interesantes hay con CodeQL que ya vienen out of the box? ¿Sí? CodeQL tiene un repo, ¿sí? CodeQL main, que ya viene per se, uno lo puede descargar, ¿sí?
yo básicamente lo que hice fue descargar este CodeQL el main. Y este viene, por ejemplo, en la carpeta QL. Creo que era este. No, JavaScript. QL. No. Bueno, por ejemplo, vas a tener, acá vemos Go, Java, JavaScript, más o menos una carpeta por cada uno de los lenguajes que soporta. Cuando dice Java es también, no es solamente Java, sino es Kotlin también. Entonces, por ejemplo, JavaScript, QL, ¿sí? Y dentro de QL vamos a tener Security. Y acá tenemos un montón de CW. Y dentro de estos CW vas a tener ya queries prearmadas que a nosotros nos permitirán. ¿Cómo era para generar la base CodeQL? Ah, bueno, ahora lo vemos. Ya dame un segundo y ya lo van a hacer. Es fácil. Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un montón de por CW, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es cargamos la base de datos, ¿sí? Levantamos la carpetita de CodeQL main y de repente imagino que yo quiero buscar acá en mi proyecto. Mi proyecto, el que yo generé fue este Node Express Real World Example, lo bajé en internet. Y ahí, por ejemplo, este me gusta. SQL Injection, por ejemplo, yo quiero buscar una SQL Injection. ¿Sí? Y este, por ejemplo, va a buscar y esto va a queryar sobre la base de datos. Tarda un cacho acá, hace tiki, stages, genera y demás. Y, o sea, yo sin saber nada de coso, puedo, por ejemplo, acá correr los queries. Hay 20 millones de queries pregrabados para cada uno de los lenguajes, ¿no? Tiene de forma de string, tiene un montón de cosas. Log injection, unsafe HTML expansion, tiene 1000 cosas, 1000 queries, no todos son, obviamente en este caso para... Pero esto tiene no solamente tiene JavaScript, sino TypeScript también, ¿no? Bueno, te está tardando un montón, no sé por qué está tardando un montón, pero bueno, tarda un toque. Cuanto más grande es el proyecto donde nos generamos la base de datos, más tarda. Y acá, de repente, corrió y encontró algo. Y acá que encontró, en teoría ser un SQLi, ¿sí? Mira, acá encontró. Acá, ¿qué hace? User find one. En este parámetro, ¿sí? Y dice, acá podés llegar a tener un SQLi. ¿Por qué? Porque acá tenemos un user find one con username. Y acá tenemos el autor, ¿sí? Que el autor, fíjense, esto detecta que, porque como se genera el query, detecta que viene de input de usuario, ¿sí? Porque así está como creado el query que se armó, para que no solamente haya variables, sino que además vengan de input de usuario, ¿no? Como para que vean lo potente que es, porque variables va a encontrar cualquier SAS, va a encontrar variables, ¿sí? Entonces fíjese que acá detectó que viene desde de usuario, porque es Rect Query Author, ¿sí? Y que esto se manda a un query. Entonces es un potencial SQLi. Bueno, y en este caso, fíjense lo zarpado que es, que este en realidad no es un SQLi, sino es un NoSQLi. ¿Sí? No sé cuán cancheros están ustedes con, por ejemplo,
MongoDB y esas cosas, ¿no? Pero básicamente, esto es como un Mongoose, creo que estaba hecho, ¿sí? Así que esto es un MongoDB, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se puede hacer una especie de SQLi con MongoDB, obviamente está más reducido, no es un SQLi class, un SQLi, pero básicamente hay ciertas estructuras que uno puede armar, ¿sí? Ciertos queries que le permiten, por ejemplo, no me quiero derivar mucho en esto, pero imaginemos que ¿qué tenemos acá? ¿Sí? El user.find1 y acá username rec.query.author, ¿no? En MongoDB tiene la forma de hacer búsquedas, por ejemplo, es un poco distinta a SQL, ¿sí? Pero por ejemplo, esto te permite buscar greater than, ¿no? O sea, es el mayor. A ver si se entiende. Entonces, uno, ¿qué podría hacer? Imaginemos que autor... ¿Sí? Uno tiene entonces... Ahí estoy viendo a ver si... Ahí está, así es. ¿Sí? Entonces, imaginemos que esto recibe el autor. Imaginemos que autor, en este caso, uno podría mandar, esto viene desde el query, lo siguiente. ¿Sí? Dentro de autor viene greater than. Sigamos con la banana. ¿Sí? Entonces, imaginemos que el query viene así, ¿no? Viene get barra author igual, ¿no? Ese query es así. Y uno pone, en vez de poner el autor, no sé, Juan Carlos, uno pone esto acá. No, ¿qué hice? Cotolí. ¡No! La arruiné. La choqué. Bueno, la choqué feo. ¿Cuánto libre será? Oh, shit. Pará. No, ¿qué estoy haciendo? Vale, ahí va. No, uno solo. Oh, qué garrón, che. Bueno, listo, me entendieron. Ah, se rendía ya. Esto está en vivo, chicos. Lo pueden cortar. Pasa. Bueno, entonces, no. O sea, el parámetro de autor venía con el greater than. Dependiendo de cómo se parsea. ¿Sí? No sé qué hice encima. No sé cómo. Bueno, el get barra author igual. ¿No? Imagínate que era así, ¿no? Dos puntos. ¿No? Esto es autor, ¿no? Sí, en el momento de humor. Vale, estaba más seria la cosa. Entonces, esto, cuando lo parsea en general el web server, ¿sí? A veces es, dependiendo del web server y la lógica, esto lo puede pasar como un string que sea literal, llavecita greater than, o muchas veces lo termina parsando como un... Ah, no, la arruiné de vuelta. ¿La perdí todo? Bueno, nada, el control Z no funciona. Bueno, listo. Lo parsea como un JSON, ¿listo? Entonces,
esto en vez de quedar como el string greater than, termina siendo los puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, en vez de buscar por find one por un igual, busca por greater than, en este caso banana, ¿sí? Entonces, este es un NoSQLi, ¿sí? Porque estaríamos buscando por condiciones que no son las óptimas o condiciones que no son las definidas, ¿no? Avíseme si se entendió más o menos, porque lo expliqué más o menos rápido y tuve un montón de problemas con el con el control Z, que me borra todo en Draw.io. Pero bueno, nada, créanme que puede llegar a ser posible que sea una SQL, un NoSQLi, ¿no? Básicamente era todo esto, por la explicación era para eso, porque podía llegar a ser real. Y así como encuentra NoSQLi, encuentra SQLi también, ¿no? La misma query, ¿no? Y entonces nada, lo bueno es que por ahí sin saber tanto CodeQL, uno puede descargarse este repo main público que tiene un montón y empezar a tirarle a distintas aplicaciones que uno tenga, del trabajo o no, para romper la guinda. O nada, alguna lib que uno vea, viste, cuando uno hace un pentes o lo que sea, que tenga código abierto, bueno, se puede descargar y hacer. Y ahora vamos a ir a la pregunta que dijo Ale, ¿cómo se genera una base de datos? ¿Sí? Ahí obviamente la forma de generar la base de datos va a depender de Analyzing databases, creating local database, ¿no? Acá está. El comandito va a depender de el tipo de base de datos, ¿no? Acá va a haber ejemplos de cómo se hace con JavaScript, con Ruby, con Java, ¿sí? Y así. ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, C++, aquí hice un command make. O sea, el conjunto de códigos que uno tiene que poder ser compilables con make en este caso, ¿no? Con Java, ¿ves? Tiene que poder ser en este caso instalable con Maven, por ejemplo. Maven, Gradle, alguno. Acá te Gradle, por ejemplo, ¿no? Por eso lo que digo es, para generar la base de datos tiene que ser compilable. Pues hay lenguajes que son Ruby, creo, Python, seguro, y JavaScript, que estos no son, como son de scripting, no necesitan ser compilables. Entonces básicamente, mientras tengas un package.json ahí dando vuelta, es bastante más fácil de generar, ¿no? O sea, uno puede agarrar un conjunto de archivos .js, .ts, meterlos todo en un solo lugar y eventualmente si chilla que falta algo o una librería o lo que sea, puede agregar las libs con un package.json y es más fácil que por ejemplo un Maven, que requiere toda una estructura, tiene dependencias, las dependencias por ahí son privadas, en general, ¿no? Pueden enfrentarse ustedes a cosas donde sea súper complejo, pero nada, a priori no. Por eso yo para empezar a probar, empecé con JavaScript y TypeScript, ¿no? Después, y básicamente, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un ejemplo. GitHub, Node.js, Server App. Por ejemplo, esta, no sé qué es. El TGR directo. A ver. Digamos TGR directo, tiene package JSON. Vamos a bajar esto. Bajamos el zip. Esto lo voy a copiar. A ver dónde tengo control. Voy a abrir otro Finder. Finder Windows.
Perdónenme, estoy... Hoy perdí el... Bueno, perdí el coso. Hoy no... Bajé de vuelta el zip. Listo. Espérenme que estoy descomprimiendo. Sí, entonces me bajé ahí el zip. Lo tengo acá, TG Redirect. Entonces yo hago CodeQL, database. Sigamos el ejemplo, no me acuerdo. Hice la vez pasada. Create. Language. JavaScript se pone, por más que sea TypeScript, se pone en el language JavaScript. Eso está acá arriba en la tablita. JavaScript, Java Kotlin Java. ¿Sí? Está bien, súper claro, pues es re fácil, soft root. Sin igual, ¿no? TG Redirect Master. Y se le pone un output folder. Output folder. Le voy a poner... oh, esperen. Acá donde estoy yo. El master. Ah, bueno. Punto. Por eso en cuenta. Databases. Y el output es este, ¿no? ¿A dónde voy a dejar? TG Redirect DB. Inicializa base de datos, extrae los archiviños. Y creó la base de datos en Databases TG Redirect DB. TG LS. Y vieron que esto es... No sé qué formato es, la verdad no revisé mucho. No estoy tan a pleno con eso, no vi la estructura ni nada. Pero básicamente es eso, ¿no? Y después acá en Visual Studio Code, en QL, una vez que esté instalado, pueden abrir una Examples. QL, Databases, TGRDB. Y nada. Por ejemplo, acá TGRDB ya está seleccionada. Ya está seleccionada. O sea, uno puede correr solamente en esto, en la DB, una sola cosa a la vez. Y acá corramos la LSQL y a ver qué encuentra. Select Files va a ser la DB que ya hicimos. Genera las queries. Y bueno, en nuestro proyecto nuevo no encontró ningún SQL, ¿no? Así que ahí, así más o menos se va corriendo. Nada, a ver si se genera la base de datos. Bien, se genera bien, más o menos fácil. Si uno, sobre todo, si tiene el código, lo puede correr y todo eso. No es difícil generar la base de datos. Y como vieron también, se puede correr súper, hiper fácil. Las queries, ¿no? Y se carga ahí y listo, ¿no? Easy peasy. No, dígame si no es fácil. Una vez que se lo cuentan a uno, es fácil. Después por ahí, tal vez no. Sí, es rápido. Obvio que el código... Esto porque la base de datos es de ejemplo, ¿no? Si vos tenés un proyecto muy grande, primero tarda bastante que generar la base de datos. Yo probé con repos grandes y me ha tardado en mi máquina hasta 10 minutos generar la base.
Y los queries, si son súper complejos o anidados y demás, lleva también bastante tiempo en correrse. Así que nada. Pero no es complejo, digamos. Para generar la base de datos es simple, es un solo comando. Y correr los queries también. Después en la CLI tiene. Uno puede seleccionar queries y demás, ¿no? Pero bien. Entonces eso es más o menos la intro de CodeQL. Lo que queremos hacer ahora es aprender a hacer queries y no utilizarlas, ¿no? Porque es lo mismo que nos pasa con Frida. Es la diferencia entre saber codear scripts en Frida que utilizar los scripts que ya existen. Entonces lo que vamos a intentar hacer es eso, es aprender la sintaxis de Frida. De Frida no. La sintaxis de cosas. Bien, estaba buscando dónde tenía yo el archivo de example cuando juegue. De pack, test. Está viendo, pues yo tenía acá un. Ya va, ya va. Acá, hasta acá. No, bien. Entonces vamos a hacer eso ahora. ¿Y cómo vamos a aprender QL? Bueno, hay acá una página. ¿Sí? Ah, que la perdí. Ah. Ah. ¿Sí? Tenemos acá un tutorial de QL, ¿sí? Donde enseña cosas básicas de QL que son súper importantes. Y después cada lenguaje va a tener su propia guía, porque hay ciertos, ya vamos a ver que hay clases, hay conceptos de clases, hay como conceptos no son tan SQL, ¿sí? Son un poquito más alto nivel, que van a cambiar entre lenguaje y lenguaje, ¿no? Así que nada, ya eso lo iremos viendo después con el tiempo, pero ahora vamos a concentrarnos en las bases, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tutorial? Está bueno porque tenemos la introducción donde dice, che, hace tal cosa, son ejercicios, es un exercise driven, y donde van explicando, de a poquito van agregando conceptos y demás, ¿no? De una forma más o menos pedagógica. Entonces, el primer ejemplo es escribir una query que retorna la longitud del string LGTM. Entonces yo acá voy a tener básicamente mi archivito y acá voy a correr esas queries. Entonces, select, ¿no? LGTM, ¿sí? Acá lo importante es el select. ¿Sí? La query va a empezar con select. Select es lo que nosotros vamos a poner, que es lo que va a devolver. Este select es muy análogo al select de SQL, ¿sí? Donde uno dice qué cosas quiere que devuelva, ¿no? Por ejemplo, select, uno ya hace de esto, uno puede hacer select de cosas dinámicas o select de cosas, en este caso hardcodeadas, como este string, ¿no? Uno lo corre, como ya vimos, y esto obviamente va a devolver una sola fila con el valor LGTM. ¿Por qué? Porque uno está seleccionando LGTM, ¿sí? Para los que saben de Oracle, sería lo mismo que esto, ¿no? From dual. ¿Sí? Que es. Creo que en Postgres el select esto te vuelve lo mismo, habría que ver.
las queries en general son más complejas, son así, el from, ¿sí? Donde este from es muy parecido a nivel idea del from de SQL. Uno define tablas, ahí lo interesante es que las tablas no son tablas de dominio de una aplicación, es decir, de persona, ventas y demás, sino que las tablas van a ser eventualmente tipo lo que venimos viendo, funciones, instrucciones, path de ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? Y el where, donde vamos a poner filtros, ¿sí? En ese caso es exactamente igual concepto de SQL, con la diferencia del orden. Empiezo con el from, el where, etc. Acá vemos como un ejemplo, ¿sí? Donde si hay algo distinto ya per se, es que en general en las queries SQL, y siempre vamos a comparar con SQL porque es lo que más se usa, no hay tipos de datos, por así decirlo. O sea, si bien las tablas tienen columnas y cada columna tiene un tipo de dato que aloja, uno cuando genera el query, ¿sí? No le pone el tipo de dato, porque uno lo que hace es select, no sé, nombre, uno hace, no, imaginemos una tabla, edad, from, este es el SQL clásico, ¿no? Pongámosle que este es CodeQL, así es, y esto es SQL, ¿no? From, no sé, personas, where, edad, yo lo tengo, ¿no? Entonces, esto en sí, el query, no tiene tipos de datos. Nombre va a ser después en la tabla, va a ser un string, y edad va a ser un número, y uno cuando hace un where de edad mayor a 30, cuando uno va a ejecutar la query, se hace una inferencia y dice, che, si o tenía un error de SQL diciendo que, por ejemplo, si acá hubiésemos puesto nombre, tendría un error porque la comparación no estaría bien, pero eso va a ser dentro en la ejecución. Acá cambia ya radicalmente porque uno en el from ya tiene que poner el tipo de dato, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos como ejemplo el int x, ¿sí? En int y. Acá fíjense que está un poco loco también porque acá no se están poniendo tablas, se están poniendo como si fuesen variables. Where x igual a 6, a y igual a 7, ¿sí? Y el select x por y. Y fíjense, ¿quién le devolvió? 42. ¿Sí? Ahora, esto cambia radicalmente la forma de ver las cosas. Y para mí, a mí esto me voló un poco la cabeza, ¿no? Y ahora les voy a mostrar por qué. No sé si por ahí es pues, muy sutil o por ahí yo estoy medio quemado y veo como suelo analizo cosas, ¿no? Pero hagamos una página nueva. Entonces, este le va a ser query, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, ¿esto qué hace? Veamos. Esto es como este int x, int y, genera como, digamos, genera dos dominios de entrada distintos. A ver si me puedo explicar bien, ¿no? Entonces acá define un universo X. Sí, siempre toca poner el tipo de dato. Sí, si no pones el tipo de dato te tiene una excepción. A priori, hasta donde yo vi, ¿no? Te lo pide. Porque después con esto hace validaciones, por ejemplo, de IntelliSense y demás. Pensemos que siempre es fuertemente pegado. En el front van. Es que para mí es distinto como uno tiene que pensar. En el front vendrían a ser como son las tablas. Acá para mí cambia un poco el concepto. No sé cómo lo llaman en CodeQL, pero yo lo entiendo así como
especie de dominios de entrada. Para mí está mucho más... A ver, ¿cómo lo veo yo? Les comento cómo lo veo yo. Con SQL uno trabaja con grupos de cosas, ¿no? Le hace... Con SQL uno trabaja con cosas así, ¿no? Tiene el universo de personas, ¿no? Y después tiene el universo de no sé, relacionados. Relacionados pueden ser, ¿no? Entonces cuando uno hace un select, lo que está haciendo así, imaginemos que uno busca select, asterisco, con personas, ya voy a la pregunta switch, pero quiero, no sé, porque cambia mucho el concepto. O sea, uno puede abstraerse y pensar, para mí mal, pero cambia. Where edad mayor a 30, ¿no? Y yo lo pienso así, igual no sé si CodeQL tiene este concepto o esta idea, ¿no? Lo pienso así y a mí me sirve como para entenderlo, pero por ahí ustedes después viendo. Entonces, ¿uno qué hace con esto? Olvídate de lo relacionado. Complejizamos. Entonces lo que hace es ve el universo de personas y dice, devolveme de acá cortame todo el universo de personas ¿sí? Por estas, imaginemos que estas son las que son mayor a 30. Entonces es como es un grupo, ¿no? Y son como, uno podría pensarlo como un diagrama de Venn, ¿no? Donde va agarrando el dominio, o sea, un universo finito de cosas, en este caso de personas, y con esto trabaja y va cortando, por así decirlo, y seccionando, y eso te va reduciendo los resultados. Acá con CodeQL se pueden hacer cosas parecidas a estos, en definitiva, ¿sí? Pero acá uno trabaja mucho con dominios. Entonces, acá tenemos la variable x que tiene un tipo entero, ¿no? Entonces uno define un dominio de entrada que es entero. Entero de x. Y esto hace, dame un dominio de enteros que es i. Entonces, lo que yo hago es decir, devolveme de esto, como devolveme de todo esto, me molesta que esté como en el bordecito, ahí está. Devolveme de todo esto aquellos, que esas cosas que cumplan que x sea igual a 6 y y, coma, y igual a 7. ¿No? Entonces, del dominio de los enteros, yo le aplico una especie de transformación, una función. Esto para mí es como una función. Es un f de x, y, ¿no? Tal que x sea igual a 6 e y sea igual a 7. Y esto entonces me va a convertir este dominio en otra cosa, ¿sí? Esta sería la imagen de la función que va a tener el conjunto x igual a 6 e y igual a 7. Y sobre esto aplico el select, ¿sí? Que va a ser x por y, que es 42, ¿no? Sería como una especie de inner join, pero para mí, después vamos a ver, por ejemplo, con el exist o cosas así,
es uno lo tiene que pensar más a nivel función matemática y no tanto a nivel SQL en algunas cosas. Que por ahí después ya vamos a avanzar, no sé si llegamos hoy o la próxima, pero vamos a ver el exist o cosas así donde no tiene mucho sentido pensarlo así, como que cambia, ¿no? O sea, acá es, fíjense, es más, acá lo que tiene de loco en este caso, por ejemplo, es, tenemos int x. Eso no es una tabla, porque int no es una tabla, ¿sí? Y no pensemos que acá int, si nosotros pensamos, si nosotros lo pensáramos como SQL, que podría ser, entonces creamos dos tablas que tienen todos los enteros, que los enteros podría ser, digamos, si es un int propiamente dicho, son 32 millones. Hacemos un inner join y sobre esas cosas después hacemos un select. Que para mí no es lo que pasa internamente. Hace inferencias donde dice, che, este es el dominio es los enteros. Sobre los enteros aplico tal restricciones, ¿sí? Y eso me da una imagen. La imagen de lo que son las funciones matemáticas, ¿no? Y esa imagen te va a circunscribir o acotar el dominio del problema en base a las restricciones. Entonces no se hace para mí en SQL, o sea, en SQL se haría un precómputo de todos los enteros y después se hace el query, por así decirlo. Y para mí, con CodeQL es distinto, porque se definen las restricciones van a definir qué cosas del dominio se tiene que aplicar y una vez hecho eso, ahí se computan los resultados. O no sé si me expliqué por ahí, complejizo un montón las cosas, pero para mí es un cambio muy sutil. Lo que pasa acá es que el modelo para mí de SQL, como al ser grupos, puede llevarse a este concepto y funcionar, pero al revés no. No. Después cuando encuentre algún ejemplo que hay, les voy a mostrar por qué tipo eso en SQL no tiene sentido, por cómo se define y cuando... Ah, ok, joya. En algún ejemplo vamos a verlo y ahí digo, che, acá fíjate que SQL como grupos, como diagrama de Venn, de inclusión y exclusión, no tiene sentido. Pero a priori, para simplificar, podría ser, es un SQL y el from ya es un inner join, sí, o sea, para simplificarlo podemos. Pero a mí lo complejizo porque me voló la mente, porque para mí es mucho más complejo y mucho más interesante el concepto, por eso lo extiendo. Pero nada. Bien. Y esto, por ejemplo, uno podría hacer esto, pero... A ver si es así. No puedo dar sintaxis. Entonces acá defino un rango. Entonces fíjense. Entonces defino un rango. Entonces X ya no va a ser un valor, sino va a ser entre 6 y 10. Y hago el cálculo de X por Y. Y para el select, para ver el resultado, ¿qué voy a hacer? Nada, devuelvo el X y el Y para saber cuál es el valor cuál, ¿no? Y hace X por Y. ¿Sí? Y listo. Entonces hasta acá va bien, ¿no? Simple. Vamos con todo. Entonces... No. Spoilers. Bien. Entonces el primer ejercicio es el SGTM, ya lo hicimos. Un query que retorna el seno del mínimo de 3 elevado a la 5 y 245.6. Bueno, entonces acá lo que vamos a necesitar: int, date, float, boolean, string son los tipos de datos nativos. Vamos a hacer de a poco. Este query vamos a hacer. Acá no sé si necesito esto.
3.pow. Se puede meter un select, no solo, así que se lo voy a unir. Entonces acá obtenemos y 245.6. Bien. Entonces acá necesito sacar el mínimo. Y para sacar el mínimo voy a necesitar unas funciones expresiones. Acá tenemos los detalles, expresiones, clases, aggregations. Aggregation es un mapeo que computa resultados de un set de inputs, ¿sí? Hay funciones agregadas, hay varias, el count, el max, ya lo vamos a usar. El min, average, y nosotros necesitamos el min. Las funciones agregadas se pueden utilizar tanto en el select como en el where, ¿no? No en el from. El from no tiene sentido, creo. Entonces lo que nosotros necesitamos es un min. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer el seno del menor valor entre 3 elevado a la 5 y 245.6. Entonces min se define acá. Primero el objeto, la variable sobre la cual se va a trabajar. En este caso float va a ser. Entonces S es igual a... O sea, el mínimo lo podríamos calcular a mano, ¿no? Sabemos cuál es el mínimo, pero... Entonces, S es esto o S es esto. No es SF. Así, ¿no? Float, espera. ¿Sí? Entonces acá vemos el min, que es un agregado. Entonces fíjense, acá también está esto, ¿no? Que yo decía de... ¿Qué es esto? Esto es una función, ¿no? Entonces acá es lo mismo. Para mí es el mismo concepto que veníamos trabajando, de dominio. Acá defino un float f. Entonces esto es una función tal que, ¿sí? Dentro de todos los... ahí me dijiste todo el manejito float. Además. No estaba leyendo, estaba concentrado en cosas. Gracias, Switch. Entonces, de todos los float que hay, que son prácticamente, bueno, no voy a decir infinitos porque son variables discretas acá, pero son muchos valores. Devolveme f si cumple con este criterio. Que sea 3 elevado a la 5 o sea 245.6. ¿No? Entonces fíjense cómo cambia acá. Porque acá estamos definiendo un dominio y estamos restringiendo el dominio en base a ciertos criterios, ¿sí? Que es algo que en SQL por ahí no tiene tanto sentido. O sea, sí se puede seguir traduciendo a select f, select f igual o tal cosa, from f que no son flow, pero... Entonces acá tenemos el min y el sin. Entonces, obtenemos el mínimo entre 3 elevado a la 5 y f, y esto lo aplicamos el seno. Y a este valor que debe estar bien. Digamos. El 1 lo dejo acá por un tema de completitud. Cancele.
Bien. El 3. Ah, este era average. Un query que retorne el opposite de boolean false. Bueno, este es fácil, ¿eh? Así que este es fácil. Veámoslo. Not from bool b. Where b equal false. Ah, bueno. No es tan fácil. Ahí creo que es. Y ahí está. Entonces tuve que definir acá un booleano b. La variable boolean b. Lo tengo que definir sí o sí. Bueno, puedo hacer false.no. Haber hecho directamente esto. Y esa funcionó igual. Pero las dos son válidas, ¿no? Y acá hay un query que computa el número de días entre el junio del 10 y septiembre 28 de 2017. Vamos a ver los dates. ¿Cómo es un date en CodeQL acá? Date CodeQL. A ver, no, esta no me acuerdo cómo era. Junio del. ¿Era junio de dónde? ¿De qué? Junio del 10 de junio. 10 0 de junio 2017. Ah, porque hizo suma. No, tenemos que por ahí. A ver esto. Ok, no devolvió datos porque eso hace punto to date. Bueno. Page 2. Con fe, siempre con fe. ¿Hasta qué fecha era? Septiembre 28. 28 de septiembre del 9, ¿no? A ver si ahora funciona. Ah. No, no era lo que esperaba yo. A ver, from date. No. Da igual.
Bueno, esto no sé cómo es, ¿verdad? Vamos a hacer trampita acá. Ahora los resultados. Barra. A ver, ¿con el barra será? Bueno. Ah, con el barra. Bueno, no lo voy a matar nunca. Punto. Days 2. Entonces será 0,9. No. 28. 0,9. Porque ahí es 6 del 10 de 2017. 28 del 09 y 17. Punto today. Menos 8. No, está malo. Será. A ver. Está difícil este cheque. Ah, espera. Cero 6 al 10. 28 de 110 días, ahí está. Día, mes, año. Está bien. Debe tomar la cultura del equipo donde estaba corriendo. O no sé. Porque tengo un inglés y la computadora. Bueno, sí, es así, más o menos. No entiendo la razón. Me parece que tiene más sentido que la forma inglesa de escribir la fecha que tiene primero el mes después del día. Pero bueno. Es raro que cosa. Pero bueno, listo. Acá entonces tenemos el tercero. O el cuarto era. El cuarto era. Como el tercero. Tercero, select from false, select de punto, o como era, no guardo. Así lo dejamos escrito y listo. Lo hemos hecho. Punto neto. Ahí. Bien, entonces tiki tiki, el 3 y el 4. Bueno. Bueno, acá vemos ejemplos de CodeQL, ¿no? Y acá es lo que vemos que es interesante, donde ya decimos, bueno, vemos la aplicación real, ¿no? Dos cosas un poquito más copadas, que son las que tienen más sentido más allá de estos queries, ¿no? El rango de X, Y, Z. Fíjense acá, algo súper interesante. Se pueden, y esto es lo que le da mucha potencia a lo que es, ¿cómo se llama? A lo que es CodeQL. Uno puede definir clases. ¿Sí? Acá se crea una clase, smallInt, que hereda de int, donde se define el dominio, ¿sí? Acá fíjense, smallInt, ¿qué valores va a tomar? Bueno, en este caso es del 1 al 10, esos son smallInt. Y se pueden definir métodos
además del dominio, o sea, fíjense para mí, ahí acá es donde empieza a ser distinto el coso, donde decir, ¿qué es small int en definitiva? ¿Qué es esto? Bueno, este es un dominio nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos el dominio de los enteros, ¿no? Ahora, nosotros definimos, obviamente, que hereda, ¿no? Entonces, un nuevo dominio es small int. Entonces este es mi nuevo dominio. Yo cuando trabaje acá con small int, me puedo abstraer completamente de cuál es el origen de los datos, ¿no? De cuál es... ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque el dominio sobre el que yo vivo, ¿sí? Es small int. Me olvidé este. Y small int, ¿qué valores puede tomar? Del 1 al 10, ¿sí? Entonces esto es más para mí que SQL. Con SQL se podría hacer igual como una especie de vista, ¿no? Y algo que sale completamente SQL ahí, más allá de esta definición rara de clases y eso, es que uno... Bueno, acá, bueno, después le puede definir variables, ¿no? ¿Sí? Entonces estas variables son variables implícitas. Veámoslo esto. ¿Sí? Y sobre esto se puede hacer cosas mucho más complejas y abstraer parte de la lógica, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas como si fuesen, como se llaman, transformadas. No, anda esto. ¿Qué me gustó? Se todo. No guardo nada. Ahí. Ahí no sé. Bueno, acá dice que Square no lo está usando. Está bien. ¿Sí? Entonces, nada, vemos los dominios, vemos cómo se usa, vemos cómo se usa el método, ¿sí? Donde se definen ciertas correlaciones, y esto va a definir o va a reducirle el dominio, ¿sí? Y lo bueno de esto es que uno se puede ir abstrayendo, ¿no? Entonces uno puede generar lógicas y trabajar un poco como si fuese SQL, pero con ciertos conceptos de clases que para mí está bueno, que es uno va generando por ejemplo, metadominios, ¿no? Donde tienen ciertas transformaciones ya aplicadas. Entonces uno se va abstrayendo y vas dividiendo el problema en cosas mucho más chiquititas, más atómicas, ¿sí? Donde en esos casos con SQL por ahí es mucho más difícil porque lo vienen haciendo queries muy grandes o tiene que hacer unos múltiples niveles de vistas, ¿sí? Acá se pueden beber fácilmente de forma más declarativa, ¿sí? Y acá vemos ejemplos donde se está usando, bueno, para la posta, ¿no? Fíjese, lo que les contaba por ahí al principio del stream. Tenemos Python. ¿Y qué hago? De las funciones, o sea, esto se define cuando construye la base de datos. Uno de los dominios que genera, o una de las tablas, si se quiere, son funciones. Y la función tiene un método llamado getAnarg, que esto, fíjense, aparentemente esto devuelve, en vez de devolver un solo elemento, devuelve una lista de argumentos, debe devolver, ¿no? Y se hace el count de eso.
Entonces acá en definitiva lo que estamos haciendo es devolviendo las funciones que tienen más de 7 argumentos, ¿no? ¿Por qué? Esto vendría a ser muy parecido al ejemplo que hice yo, pero en vez de filtrarlo por cantidad de instrucciones, por cantidad de parámetros. Tiene muchos parámetros, ¿no? Acá tenemos uno que está bastante útil también, que es por ejemplo, agarrar los comments en JavaScript, donde maché. Esto sí lo podemos correr porque es JavaScript. Lo que básicamente va a buscar los comments que tengan to do adentro, ¿no? Como para buscar cosas para hacer. Sí, uy, un montón de todo. Bueno, fíjense que acá buscó no solamente dentro del código, sino que esto hizo una especie de precálculo, me imagino yo. Porque esto es homebrew. Que tiene... A ver, ¿qué tiene? No sé qué hizo acá. Acá ha metido las cosas de Node.js. Bien. Todo esto de coso. Users, ¿qué es esto? Acá. Ah. Lo que pasa es que por ahí no hay ningún to-do, por eso. Bueno, no solamente buscó código dentro de cosas, sino de las dependencias buscó. Que generó de Node y demás, ¿no? Lo cual puede estar también muy bueno, por ejemplo, para... está bueno, por ejemplo, para ver, por ejemplo, no sé. Imaginemos que hay un CVE nuevo, se me ocurre, ¿no? Ahora, pero habría que hacer funcionar. Un CVE nuevo en alguna dependencia de Node, ¿sí? Y vieron que los de CVE de Node generalmente dicen, che, la función tal tiene tal cosa. Y al estar en una dependencia, no necesariamente que esté en la dependencia significa que nosotros lo estemos usando, ¿no? Entonces, si CodeQL te genera toda la tabla con el código inclusive de las dependencias, porque las tomará de package.json, uno podría realmente saber a ciencia cierta si se está llamando desde algún punto esa función. Realmente, desde el código nuestro, ¿no? Imaginemos esto pensando en que hay a veces vulnerabilidades en dependencias de tercer nivel, cuarto o quinto nivel, ¿no? Si esto fuera recursivo, habría que probarlo, sería un golazo, porque realmente podríamos saber, che, ¿es vulnerable o no es vulnerable? Imaginemos la cantidad de CVEs que podríamos llegar a generar de forma casi automática si uno realmente pudiera generar toda la estructura completa, ¿no? En base a CVEs de una librería particular. Sí, realmente es complejo de aprender. Bueno, pero yo creo, no sé, es mi opinión, que las cosas, uno cuando crea o cuando utiliza tools, vamos a hacerlo como un gráfico. Voy a hacer, a mí, no sé si saben, a mí me encanta generar teorías, o sea, con gráficos, así sin ningún sustento científico.
Pero para mí, en cuanto a las tools, Después lo pongo, no puedo. digamos, tenemos acá una tablita, tenemos el dominio de la complejidad. Y tenemos el dominio, es el dominio, tenemos acá la correlación de la complejidad y la flexibilidad. Entonces, para mí, hagámoslo simple. Hagámoslo una curvatura ahí. Vamos a probar ahí. Uy, ya lo loco ahí. No, no, es una función, chicos. Es una función. Se horrorizaría. No. Y quise hacer canchero, no sé qué. Bueno, está difícil. No, pongámoslo así. ¿No? Entonces, para mí con las tools pasa lo siguiente. Cuando una tool, en general las tools que son simples, ¿sí? Por ejemplo acá, que son poco complejas, en general son... ¿A qué se debe? A que muchas de... O sea, el problema que resuelve, por ejemplo, imaginemos Bandit, ¿no? Donde es un análisis de código estático. Entonces, ¿por qué es simple? Porque vos le pasás una carpeta y te devuelve resultados. Y más o menos pongámosle que así nomás. O Nuclei, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con ese? Bueno, es poco complejo, ¿por qué? Porque hay un montón. Para resolver el problema de encontrar vulnerabilidades, en el caso de Bandit, pongámosle, hay un montón de complejidades que la tool te las resuelve con valores por defecto. Es decir, voy a buscar vulnerabilidades línea por línea. Las funciones vulnerables son estas 3, estas 4, estas 5, ¿sí? Entonces, es poco complejo porque hay que setapear o definir pocas cositas, pero es poco flexible. Es decir, si por ejemplo mañana se encuentra una variable o una función del estándar de Python nueva, que es vulnerable, tenemos que esperar que alguien codee en Bandit esa nueva regla para correrla y que se muestre, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es la flexibilidad es poco complejo, pero no es flexible. Lo mismo, uno no define muchas cosas, entonces ¿qué hace la tool? Asume que va a ser línea por línea cada una de las búsquedas, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer búsquedas teniendo en cuenta si el input es de usuario, pues uno con Bandit no se puede hacer. Ahora, una tool compleja, por ejemplo, no sé, vamos a ver entonces. No sé si tiene sentido lo que digo, ¿no? Bandit, ahí no. Ahora, una tool compleja, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tool compleja hay? Que no sea CoQL que estamos aprendiendo. Frida, por ejemplo. Para mí Frida es una tool que a priori es compleja. La complejidad es alta, pero ¿por qué es alta la complejidad? Porque para hacer lo que yo quiero, para que la tool haga lo que yo quiero que haga, uno tiene que definirle muchas cosas. Porque la tool es más un framework. Entonces no asume cosas y deja que uno define exactamente todos esos patrones de comportamiento. Entonces, básicamente, por eso es complejo. Pero la complejidad viene asociado con el beneficio de la flexibilidad. De repente uno puede decir, pero ahora devuélveme todas las clases que tengan tal cosas. O todas las clases tal cosa. O evalúame el resultado de esta función con estos parámetros y devuélveme la clase. O nada, uno puede hacer millones de cosas, ¿sí?
Entonces no. Lo que implica en general para mí la experiencia con tools. Es eso, y un poco también va para mí, ¿no? Con todo el que tiene que ver, estar relacionado con la vida, ¿no? Donde las cosas buenas vienen con esfuerzo, ¿no? No creo que en general es muy difícil que uno sin hacer nada obtenga un beneficio alto, ¿no? Uno siempre tiene que trabajar para conseguir las cosas buenas. Porque las cosas fáciles ya las hizo otro, ¿no? Así que nada, yo creo que después, bueno, hay que ver. Acá la curvita la pusimos así en línea recta, pero muchas veces la complejidad de algunas tools o de algunas cosas es muy elevada para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces de repente si para hacer una búsqueda de no sé, las funciones que de los eval tenemos que aprender un montón de cosas, por ahí nos justifica esa complejidad si uno tiene otra cosa, ¿no? Ahí va la madurez que tiene cada uno como profesional para saber qué tool usar en qué caso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Clay se puede estar re bueno, es muy fácil de extender porque uno hace un YAML con reglitas y uno puede extenderlo de forma fácil. Los problemas que te resuelve son finitos o simples, pero está bueno. Entonces por ahí para hacer cosas más simples tal vez es hasta mejor Nuclei que... O para cosas súper específicas es mejor, más cómodo usar Nuclei que usar CodeQL, ¿no? Pero bien, nada, yo creo que viene por ese lado. Esa es la jugada de la movida. Y nada, bueno, vimos acá los comments. Java tiene también cosas por el estilo. Los ejercicios los hicimos, este lo resolvimos distinto. Este lo resolvimos igual. Bueno, este lo resolví distinto también. Puse dando float. Miren, acá los resolví distinto. Usé la función agregada. Y acá se usó un from, dos flotantes, where. ¿Sí? Lo resolví distinto que este. Usé un agregado y acá lo que usaron fue, defino dos universos, el de flotante X y flotante Y, el primer valor y usó el punto mínimo del float. Está bueno, lo resolvió distinto. Y el último también lo resolvió distinto. Se usaron dos variables, usaron el start y el end, y usaron el start days to end. A mí me parece que es más copado por ahí la mía, porque defino solo un universo, un solo date, y después como calculo esto de forma hardcodeada. Entonces supongo que es un poquitito más eficiente, porque acá está definiendo dos dominios distintos. Por ahí el Enjay lo suficientemente inteligente como para decir, de esto lo voy a terminar hardcodeando, entonces lo ejecuto. No lo calculo los dominios por completo, no sé. Pero me suena que la mía podría ya ser más eficiente. Bien, entonces estos son ejercicios básicos. Y la idea, ¿cuál es? Bueno, ir trabajando con el resto de los tutoriales, que ya empiezan a ser un poquito más complejos, un poquito más interesantes. Y una vez que terminemos con estos tutoriales, pasar a algún CodeQL, probablemente Java o Kotlin, porque me interesa fuertemente llevarlo para el lado de mobile, ¿no? De Android. Así que bueno, nada, creo que dejamos por ahora, porque la garganta ya la tengo medio arruinada. Así que nada, mejor corto ahora. Y nada, la semana que viene pienso streamear algún día. Como venía diciendo, voy a tratar de avisar durante el mismo día cuando voy a streamear, porque no quiero comprometerme a una fecha por ahí que no sé si voy a llegar a cumplir. Me queda pendiente el sorteo de los 400 followers. Eso tal vez lo deje para junio, para julio, cuando esté todavía todo un poquito más estable.
como para avisarse ahí sí con tiempo que tiene sentido. Y bueno, nada, creo que eso es por hoy. Mil gracias a Switch, Alejandro, que se pudieron conectar. Estuvieron haciendo un aguante, haciendo preguntas. Nada, creo que no hay mucho más. Que tengan muy buen fin de semana. Mil gracias por estar. Prometo volver a ser regular, al menos de streamear una vez por semana, y voy a empezar a activar el canal de YouTube para subir los contenidos que nos quedaron ahí pendientes, colgados. Y nada, y vamos a seguir metiéndole a esto, chicos, que me parece que tiene muchas posibilidades. Y nada, si en algún momento sale algún research, algún CVE, seguramente va a salir. Hay que cranear cosas ahí. Vamos a buscar bugs, o sea, agarrar CVEs viejos, ver cuál es el patrón del bug, buscarlo en base de datos, no sé, hay mil cosas para hacer. Quiero meterle mucho a esto de CodeQL. Así que nada, voy a estar rompiendo un poquito las guindas durante un mes y pico con esto, y llevándolas para distintos lados, explorando la tool. Así que nada, corran la voz por ahí, que me parece que CodeQL es súper interesante y sirve para muchísimas cosas. Y bueno, nada, muchachos. Nada, después cuando ustedes consigan CVEs, cuando consigan Bounty por Open Source, cuando den charlas en Black Hat, DEFCON, Infiltrate, lo que sea, porque encuentren con cosas súper zarpadas con Google, no, recuérdenme y pasen por el stream y digan, che, gracias a... No gracias porque el laburo de ustedes va a ser el laburo de ustedes, ¿no? Pero... nada. Che, encontré este CVE y empecé por cosas. Y nos va a poner contentos que hayan hecho algunas cosas en base a lo que nosotros explicamos en el stream, ¿no? Que es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? En llevar conocimiento no estándar, conocimiento que no se puede encontrar en un blog post así o de forma lineal, para que la gente aprenda, que sea en español, porque la mayoría del contenido está en inglés. Y nada, nosotros somos de habla hispana, entonces queremos fomentar el conocimiento de nuestro idioma, que es hermoso, y aparte sí que el que venimos de nacimiento, así que no hay que elaborar mucho más. Democratizar, algunos dicen, siendo más poetas, democratizar la información y el conocimiento, que es algo que para mí hoy en día tiene que estar. Y nada más que eso, ya empecé a delirar, a hacer la gira cósmica, así que gracias por el aporte, por los comentarios, por estar. Y nos vemos la semana que viene. Así que nada, chau. I hear a voice, it's calling out my name, and it knows that I'm tied up in chains. I can't let go, cause you're my puppeteer. You pull the strings when I try to interfere. My head is spinning like a carousel, up and down, it won't come to an